situación es terrible. Estamos conectados ya con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Presidente Uribe, buenos días. ¿Me escucha bien? Sí, buenos días. Mi saludo a todos ustedes, a Radio Sucesos, a la hermana Ecuador, a todos los ciudadanos que los escuchan y los ven a esta hora. La primera pregunta que le quiero hacer yo es, el presidente Moreno, la semana pasada, en un encuentro por la democracia en Miami, al que asistieron algunos presidentes y expresidentes de la región, el presidente Moreno dijo, le pidió a Nicolás Maduro frontalmente sacar las manos de Colombia. El presidente ecuatoriano responsabiliza a la acción de Maduro por desestabilizar a Colombia. ¿Usted cree que eso está pasando? ¿Que hay un complot internacional encabezado por Maduro para desestabilizar la democracia colombiana? Pero primero, muchas gracias al presidente Lenín Moreno por su valor civil. Muchas gracias por su solidaridad con la democracia colombiana. Mire, aquí hay unos grupos violentos, FARC, ELN, narcotráfico. Esos grupos violentos están en asocio con políticos promotores de la violencia, que le juegan a la violencia y a la política, y por supuesto en asocio con la dictadura de Nicolás Maduro. O sea que tiene toda la razón el presidente Lenín Moreno, y muchos colombianos le agradecemos su carácter de hacer esa denuncia. ¿Y qué evidencia se tiene real de que Maduro está asociado con grupos terroristas, grupos narcotraficantes? Desde hace mucho tiempo el presidente Chávez trató de negarlo. Después lo reconoció, lo legitimó, cuando ya no podía ocultar las evidencias. Usted sabe que hoy la FARC, el ELN, operan en Venezuela, apoyan a esa dictadura, entran a Colombia, hacen daños aquí, regresan, es su escondite. Pero es que además Diosdado Cabello y Maduro han alentado abiertamente esta acción vandálica contra la democracia colombiana, en asocio de grupos terroristas de Colombia y de políticos colombianos que hablan de paz, pero lo que quieren es violencia como un camino para ganar ellos las elecciones y establecer en Colombia una segunda Venezuela o una tercera Cuba. La evidencia es la notoriedad, son las declaraciones de Maduro, sus acciones, lo de Diosdado Cabello, son hechos notorios. Ahora, que buscan causar el caos, generar todo lo que está ocurriendo en muchas ciudades de Colombia, sobre todo la situación de Cali es muy preocupante, que buscan que termine cayendo el gobierno del presidente Duque o que termine causando un escenario hacia las elecciones del 2022 para que esto incida en un posible triunfo de Petro, por ejemplo. Buscan ambas cosas. Se le oye decir abiertamente a muchas personas que están en bloqueos en las carreteras, en hechos de violencia, que entonces alguien le dijo, hombre, no me deje perder este producto, tengo que llevarlo al mercado. Mire, vamos una piqueta de oxígeno para una clínica. Entonces contestan, no, que se mueran de hambre los colombianos para que se caiga Duque, o para llevarlo como títere a elecciones. Entonces aquí hay una nueva combinación de formas de lucha. Utilizan la violencia para producir un resultado electoral el año entrante. Ambas cosas existen. Por supuesto, hay unos problemas sociales que no podemos desconocer. O sea, lo que ocurra primero, presidente Uribe, si cae Duque, ¿qué pasa? ¿Quién asume? Asume la vicepresidenta, pero ¿qué se provoca? ¿Se puede adelantar las elecciones? ¿Cómo es la figura política de Colombia? No, ¿Puedes golpear hasta que el 2022 el escenario de la derecha termine completamente sin ninguna posibilidad y el camino se abra para Gustavo Petro? Es lo que están buscando, y Colombia tiene que defender sus instituciones. Hay que corregir una serie de problemas sociales. Se quitó la reforma tributaria, pero se necesita una que paguen los sectores más pudientes del país para atender a los sectores vulnerables. La pobreza ha crecido por esta pandemia, todo eso hay que hacerlo. Entonces uno ve una protesta, digamos, respetable. Muchos ciudadanos que votan por nosotros, somos partido de gobierno, participaron en esa protesta. Pero hay una acción vandálica, terrorista, que se viene incubando de tiempo atrás y que ahora vuelve a aparecer y que la habían subestimado. Y ellos están jugando de pronto ellos saben que no van a llevar a la renuncia el presidente Duque.
pero sí quieren afectar totalmente su capacidad de acción, aumentar el caos, destruir la producción colombiana, el empleo, poner a los colombianos a aguantar hambre, las clínicas desabastecidas, y entonces por esa vía ganar las elecciones del año entrante. Quiero decirle a todos los televidentes ecuatorianos lo siguiente: tienen una combinación, es ganar las elecciones induciendo al caos y con el ejercicio de la violencia. 7:54, estamos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. El presidente Uribe, buenos días, le saluda Verónica Larrea. Yo hay que preguntar sobre estas protestas, porque algo similar vivió el Ecuador en 2019, también Chile vivió un estallido en ese año. Yo le quisiera preguntar si es que observa quizás alguna similitud entre estas manifestaciones que actualmente ya se viven en Colombia, y esto es más allá quizás de la reforma tributaria. Hay expertos quienes apuntan a que esto responde quizás a una estrategia regional de desestabilización. ¿Usted cómo lo ve? Le voy a contestar. Por supuesto, esto corresponde a una estrategia local e internacional de desestabilización. Que la reforma tributaria fue un error, por supuesto. El partido nuestro fue el primero que dijo: no presenten eso así. Que los recursos se necesitan, claro. Por eso decimos una reforma tributaria alternativa, que genere unos recursos provenientes de los sectores adinerados del país para resolver este problema social agravado por la pandemia. Eso social es bien importante atenderlo, pero aquí hay un proceso de desestabilización doméstico e internacional. Mire, en el año 2019 lanzaron lo que yo llamaría la etapa de afectar la normalidad. Siguieron creciendo esa violencia, ahora la expresan y tomaron a muchos del país por sorpresa, expresan esa violencia escalada, más fuerte. ¿Y hacia dónde van? Hacia el copamiento de la democracia. Y eso no lo podemos permitir. Aquí se necesita soluciones sociales y autoridad. Autoridad legítima, transparente, contundente, que evite que el país siga en este caos, Verónica. ¿Está conectado todo entonces? ¿Todo este tema internacional tiene una conexión que busca desestabilizar a los gobiernos de derecha? Desestabilizar la democracia. Yo diría que este tema dejó ser de derecha o de izquierda. Pedir que se respete la iniciativa privada, que no se destruya la producción, que haya políticas sociales, que se respeten las instituciones, que la fuerza pública proteja a los ciudadanos. Eso es de la democracia, eso no es de derecha o izquierda. Aquí lo que quieren es desestabilizar la democracia, afectar totalmente la capacidad productiva de un país, valerse de un descontento social aumentado por la pandemia para generar ese caos. Y si bien hay que pedir atención a los problemas sociales, tenemos que pedir autoridad frente al caos, y tenemos que pedir que los colombianos masivamente empecemos a defender nuestras instituciones, a pensar en este riesgo. Quieren derrotar la democracia a través de la violencia y de la generación del caos. ¿Y cómo lo van a evitar? ¿Qué más tiene que hacer el gobierno del presidente Duque para frenar todo esto? Ayer hubo una reunión en la tarde donde no hubo ningún acuerdo, y los sectores que se reunieron con el presidente de la República dijeron más o menos esta frase: el gobierno no demostró empatía con nosotros. Ahí hay unos sectores con unos proyectos sociales, pero hay otros promotores de la violencia. Y el diálogo con promotores de la violencia es inútil. Imaginen que el pedido vale 3 veces y medio lo que aspiraba a recaudar la reforma tributaria. Se opusieron a la reforma tributaria y tienen unos pedidos que valen 3 veces y medio lo que la reforma tributaria aspiraba a recaudar. ¿Qué tiene que hacer el presidente Duque? Él ha hecho unas cosas buenas en lo social, no hay duda. Por ejemplo, el presupuesto educativo ha crecido en un 30%. Es muy importante el tema ambiental en Ecuador. Yo le cuento a los ciudadanos de Ecuador que este gobierno va a dejar un 14% de la generación de energía proveniente de energía solar y eólica. ¿Qué propone el gobierno ahora? Educación gratuita universitaria para los 3 estratos de menores ingresos de Colombia. Hay un desempleo juvenil muy alto. Poder tener los recursos para pagar parte del costo
del empleo a los jóvenes, pagar, por ejemplo, la seguridad social un tiempo. Eso es urgente. Hay que complementar las políticas sociales. Han sido buenas, pero no del tamaño del daño de la pandemia, que era un daño que no se alcanzaba a anticipar. El país, Duque lo recibió muy mal, lo mejoró. Hasta febrero del año pasado el país iba muy bien. Vino la pandemia, hizo este daño, siguió creciendo la violencia se aprovecha de este daño. Entonces, resolver lo social y simultáneamente autoridad firme, contundente, de acuerdo con la observancia rigurosa de los derechos humanos. 7:59, estamos conversando con el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Presidente Uribe, usted mencionaba que el elemento social que conduce a estas protestas es noble y comprensible y que eso hay que resolverlo. Sin embargo, también mencionaba que hay una violencia grande de grupos organizados en Colombia, que a su criterio pues no hubo este proceso de paz sino de impunidad. ¿Y qué pasa entonces con estos grupos, los disidentes de las FARC? También este elemento extranjero que usted ha dicho asusa. ¿Qué hacer con estos grupos y cómo resolver esta encrucijada violenta en la que está inmersa su país? Quitar descontento popular a través de responder en lo social y frente a esos grupos autoridad. Es que el gobierno Santos le dejó a Colombia 209.000 hectáreas de coca. Por Dios, ¿qué país puede garantizar seguridad con eso? Y al presidente Duque lo han tenido bastante manicruzado para poder enfrentar eso. Yo creo que el país tiene que tomar una decisión. Seguridad, destruir el narcotráfico, que es combustible de toda esta violencia, y resolver problemas sociales. Hoy no veo más camino que el apoyo a las Fuerzas Armadas de Colombia. Que cualquier exceso de las Fuerzas Armadas hay que castigarlo, Colombia lo ha hecho. Pero lo único que tenemos nosotros es a nuestras Fuerzas Armadas para que protejan a los ciudadanos para superar este caos de acuerdo con la Constitución y la ley. Porque de lo contrario vamos a ver que la ciudadanía empieza en una legítima defensa y puede terminar en una organización ilegal de autodefensa. Eso también hay que evitarlo. Hablemos un poco de lo que usted dice, la aplicación de la fuerza dentro del marco de los derechos, del respeto a los derechos humanos. Las imágenes que se han visto, expresidente Uribe, son muy fuertes. Mostrarían una actitud abusiva incluso por parte de algunos elementos de la fuerza pública. Hay un llamado de los derechos humanos de Human Rights Watch, de la OEA, de la ONU, de Estados Unidos, de la Unión Europea, para que se le baje el perfil agresivo a la protesta. Cifras de desaparecidos de entre 200 y 500, todavía no está muy claro. Alta cifra de muertos. Murió el joven Villa, que tuvo 8 disparos. ¿No cree que la policía y la fuerza pública está excediéndose, está violentando los derechos humanos? Es muy grave lo del joven Villa, como cualquier muerte. Y uno como ser humano lo siente. Es muy grave la afectación a 700 policías de Colombia, el asesinato del capitán de la policía en el sur de Bogotá, en Soacha. Yo pienso en la familia del civil asesinado y en la familia del policía asesinado. El dolor es igual. A la fuerza pública hay que respetarla, apoyarla. Si alguien comete un desmán, sancionarlo. Pero mire, por ejemplo, el asesinato que lamentamos, no hay una sola evidencia que haya sido la fuerza pública. Por favor, y hay 700 policías de Colombia totalmente afectados. Yo creo que también ha habido un sesgo, una distorsión. A mí me preguntaban anoche unos colegas suyos que los abusos sexuales de los cuales se acusa a la policía. Hombre, por favor, si la Fiscalía de Colombia, que es bastante estricta, dice que eso se ha dado, nosotros los tenemos que condenar. Pero es que aquí hay mucha falsa acusación contra la fuerza pública. Ustedes son uno de los primeros medios que han mostrado en la comunidad internacional la humillación a la fuerza pública. El país está lleno de dolor, de policías diciendo, nos están matando, no tenemos manera de defendernos, no podemos acudir a proteger a los ciudadanos porque no podemos actuar. Por ejemplo, entonces ha faltado en la comunidad internacional ese balance. De ahí que les agradezco mucho que ustedes hayan mostrado las dos caras de la moneda. Y le aseguro que aquí hay
un abuso tremendo de estos grupos violentos y una audacia enorme para mostrarle una realidad diferente a la comunidad internacional que obliga al gobierno de Colombia a salir muy activamente ante la comunidad internacional. Pero ¿hay excesos de la policía también? Los ha habido de acuerdo con la Fiscalía. La Fiscalía no ha hablado de desaparecidos, unas personas que aparecían, se decía que estaban desaparecidos en Bogotá. La misma alcaldesa que es de la oposición ha dicho que ha aparecido la mitad, y aquí ha habido una fuerza que el país no estimaba, no había considerado en su dimensión de los grupos violentos. La Policía de Colombia y a las Fuerzas Armadas las han tenido totalmente debilitadas desde el gobierno Santos. El presidente Duque está en mora de recuperarles toda la fortaleza. En la medida que la fuerza pública tenga fortaleza, tenga una gran seguridad en su estado de ánimo, es mucho más comprometida con los derechos humanos. Y lo que nosotros no podemos permitir es que a la fuerza pública de Colombia, a su institución, la sigan desacreditando. Si alguien comete un crimen en la fuerza pública, sanciónenlo, como ha sido en Colombia. Pero no afectemos la institución, distinguidos amigos. Solamente antes de dar paso a mi compañera expresidente, quiero dar unos datos para que la gente que nos escucha lo tenga más o menos claro. Hablamos de la cifra de desaparecidos civiles entre 200 a 500 según diferentes fuentes de información, 50 fallecidos, 306 civiles heridos. Y claro, el tema de la fuerza pública. Hay 43 CAIs vandalizados y 21 CAIs destruidos. Para que la gente que nos escuche en Ecuador, el CAI más o menos viene a ser parecido a una UPC, una unidad de policía comunitaria. 94 bancos vandalizados, 18 peajes vandalizados, 59 establecimientos comerciales saqueados, un capitán de policía asesinado, 69 estaciones de transporte vandalizadas. La protesta social que degenera en esta violencia o que es presa de infiltraciones, como pasó acá en octubre del 2019. Vero. Expresidente, le quiero preguntar, bueno, ahí, ¿cómo encontrar ese equilibrio entre, usted mencionaba, la policía también debe ser protegida por los derechos humanos y obviamente es deber de los estados de proteger a sus ciudadanos? ¿Cómo encontrar ese equilibrio en que la fuerza pública proteja a sus ciudadanos, que el Estado proteja a sus ciudadanos y que no se cometan estos abusos? El otro día usted había publicado un tuit que fue polémico y que de hecho fue eliminado de esa red social por glorificar a la violencia, en donde usted mencionaba: apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Hay una delgada línea, expresidente, entre cometer esos abusos policiales en contra de los ciudadanos y también defenderse de fuerzas de terrorismo vandálico, como usted lo menciona. Sí, por ejemplo, yo tuve una reunión con los directivos de Twitter para América Latina. El policía tiene la obligación de proteger a las personas y a los bienes de las personas frente a este vandalismo, este terrorismo en Colombia. Y tiene que hacerlo de acuerdo con los derechos humanos, pero la integridad del policía hay que respetarla. El policía es un ser humano. Entonces, aquí se ha partido la base en muchos grupos que hay que asesinar al policía, hay que tirarle ácido. Hemos visto policías quemados por ácido, 700 policías heridos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que digo es, el policía tiene que ser protegido por los derechos humanos y tiene que actuar de acuerdo con los derechos humanos. Lo que no se puede seguir en Colombia es lo que empezó Santos, esa narrativa de anular la capacidad de las Fuerzas Armadas, de la policía. Yo pregunto, si la policía no asume con transparencia, Verónica, la tarea de proteger a los ciudadanos de acuerdo con la Constitución, ¿quién lo hace? Yo veo hoy mucha gente quejándose porque unos civiles dispararon en Cali. Cuidado, porque eso puede ser la expresión de que hay un vacío de autoridad. Yo estoy seguro que si la autoridad llega oportunamente, esos civiles no tienen que disparar. Ahora, una cosa es la legítima defensa de los civiles y otra cosa es que se organicen en grupos criminales, porque también los atacan. No llega la fuerza pública, dispara en legítima defensa. Uno dice, eso es un horror, porque eso nos va llevando a la ley de la selva. Este país en el gobierno mío desmontó el paramilitarismo. Mire el riesgo de no proteger a la policía, al ejército. Podemos llegar a que esos casos de
legítima defensa se conviertan en casos de organizaciones criminales privadas. Eso hay que evitarlo. Siempre es difícil la línea divisoria entre la acción institucional, la observancia rigurosa de los derechos humanos, pero hay que hacerlo y hay que pedirlo y hay que crear conciencia. Por eso a mí tengo mucho interés en decirle a un programa balanceado como el de ustedes, el policía es un ser humano. Su familia tiene todos los sentimientos del ser humano. Protejamos la fuerza pública exigiendo que siempre operen de acuerdo con los derechos humanos. Lo que tú decías, tu compañero decía, Verónica, ¿tu nombre es? Milton. Milton. Lo que tú decías, por ejemplo, ese tema de desaparecidos. Nosotros necesitamos que la Fiscalía decía que sí o no, porque conocemos aquí unas cifras muy inferiores a las que se han transmitido a la comunidad internacional. El alcalde de Bogotá ha dicho que de oposición no, ya aparecieron tal y tal cosa y tal otra. Y mire, ha habido mucha acción violenta de estos grupos criminales contra civiles. Aquí se habla oficialmente de 27 personas asesinadas. Tenemos que mirar, si fue la policía o el ejército, estoy seguro que la Fiscalía examinará eso cuidadosamente. Pero aquí hay unos agentes criminales disparando contra todo el mundo porque ellos creen que entre más personas asesinen, mayor es el caos. Ese punto también hay que mirar, Milton y Verónica. Ahora, presidente Uribe, hablemos un poco, ya vamos terminando, hablemos un poco de la situación del país. Criticado el gobierno del presidente Duque por el manejo de la pandemia. El nivel de vacunación de Colombia todavía no destaca, ha despegado pero no destaca. La pobreza ha subido, obviamente el mundo fue afectado duramente por la crisis del coronavirus. El desempleo trepó al 16,8%. Se hablan de niveles muy marcados de desigualdad. Entonces también fue un globo que fue inflándose hasta reventar. Yo le quiero decir esto. Hablemos de la pandemia. Buen manejo y retrasos. Este país tenía 5.000 UCIs, tiene más de 12.000. Este es el país donde menos le ha costado al ciudadano de plata de su bolsillo la pandemia, por la atención que se ha logrado por el sistema de salud de Colombia de cobertura universal. Que hay atraso en la vacunación, lo reconocemos. Que hay que acelerar eso, lo reconocemos. Pero mire, todas estas manifestaciones aupadas por grupos violentos, protestas sociales válidas y estímulo de grupos violentos también conducen a aumentar el contagio. Yo no entiendo, alcaldes que estimulan las aglomeraciones que generan contagio y después salen a decir que tienen un copamiento en su capacidad hospitalaria. Por ejemplo, se ha dificultado mucho la atención de pacientes porque frenan las ambulancias. En un bloqueo en Bogotá, frenaron una ambulancia, atentaron contra esa ambulancia y murió el bebecito de una señora que estaba en esa ambulancia en trabajos de parto. Que hay mucho retraso en la vacunación, ojalá se supere. Veamos el tema social. Este país había mejorado mucho en lo social entre 2012 y 2010. Bajamos sustancialmente la pobreza. La pobreza en Colombia se llegó a bajar al 27. Las políticas de Santos impidieron que siguiera bajando. Se le ha subido al presidente Duque por la pandemia. Pero mire, el presidente Duque ha aumentado el presupuesto educativo en un 30%, para no hablar sino de eso. ¿Y ahora qué se quiere? Buscando unos recursos para poder dar gratuidad educativa en los 3 estratos de menos ingresos de la población colombiana, para poder generar una masiva empleabilidad de jóvenes colombianos. En esta situación de la economía hay que ayudarle a los empleadores en la primera etapa, por lo menos con la seguridad social. Se está haciendo un esfuerzo muy grande. Lo que se ha demostrado en este país es que la gran generadora de pobreza y desigualdad es la violencia. Y otra cosa, el desafecto contra la producción. En los sectores de Colombia donde hay desarrollos productivos, el nivel de vida es bueno, hay estabilidad social y sin embargo atentan contra eso. La mayor pobreza en Colombia se da donde no han permitido desarrollos productivos. Y con narcotráfico es muy difícil avanzar en desarrollos productivos
queridos amigos. Por eso para nosotros es muy importante la economía fraterna por oposición al odio de clases, el apoyo a toda la producción privada y al mismo tiempo a la calidad de vida de los trabajadores. Nuestro partido propone que, por ejemplo, la jornada de trabajo en Colombia se disminuya sustancialmente. Ahí está el proyecto en el Congreso, sin afectar el ingreso de los trabajadores. Presidente Uribe, ¿nos permite hacerle dos últimas preguntas, una Vero, una yo, y terminamos? Claro, Milton y Verónica, me da mucho gusto. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, si el diálogo no ha funcionado hasta ahora, expresidente, ¿cómo poner fin a la revuelta? ¿Usted qué solución le propondría al presidente Duque? Porque, bueno, ya ha mencionado que si es que renuncia, sería como hacerle juego a los violentos. Entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Cómo poner fin ante estas dolorosas protestas que han generado toda esta escalada de violencia? Verónica, se dejó que esto tomara mucha fuerza. Por supuesto, hoy es más difícil. Yo creo que el diálogo con sectores sociales nadie lo puede negar. Y en eso le tienen que ayudar gobernadores y alcaldes. Al mismo tiempo, soluciones. Alguien me decía que no se puede dialogar con los congresistas, sino con el pueblo. Pero a ver, la ciudadanía necesita resolver el tema de educación, poder avanzar en ese programa de subsidio que es a los más pobres, que se llama ingreso solidario. Necesitamos el empleo de los jóvenes y todo eso requiere recursos. Si esos recursos se consiguen, si el Congreso aprueba una reforma tributaria distinta a la que se retiró, una reforma tributaria que la paguen los sectores más pudientes de Colombia y que se orienten todos esos recursos a la parte social. Por otro lado, Verónica, frente al bloqueo y la violencia, yo no veo más camino que autoridad, por supuesto, sostenida, contundente y con observancia de los derechos humanos. Y la última, expresidente, ¿usted cree que todo esto políticamente es usted parte de ese objetivo? El uribismo está siendo atacado y podría finalmente el uribismo empieza con usted en el 2002. Santos sale del uribismo, después pasó lo que pasó, y el presidente Duque también es del Centro Democrático. En el 2022 las opciones para el uribismo son prácticamente nulas. Está la cosa entre Petro y Fajardo. Usted tiene razón, Milton. Nos han deteriorado mucho con la infamia y con todo el respeto por el gobierno del presidente Duque. Muchas decisiones de su gobierno no nos han interpretado. ¿Cuánto dijimos que reformaran la JEP? ¿Cuánto dijimos que no siguieran esa narrativa de Santos de anular la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas? ¿Cuánto dijimos que no presentaran esa reforma tributaria? Pero a ojos sacados no hay Santa Lucía que valga. Lo que tenemos que seguir es insistiendo, por favor, autoridad rigurosa, contundente, sostenida, con observancia de los derechos humanos. Por favor, presidente, usted ha hecho unas cosas sociales buenas. Se necesita urgentemente la aprobación en el Congreso de estas normas, que en el segundo semestre de este año esa nueva política social la sienta Colombia. Nosotros seguimos insistiendo en esto, muy distinguidos Verónica y Milton. Gracias, expresidente Álvaro Uribe. Estamos preocupados en el Ecuador por lo que pasa en el hermano país de Colombia. No queremos que lamentablemente Cali sobre todo está viviendo lo que Quito vivió en octubre del 2019, con hordas de delincuentes que no buscaban nada más que hacer daño a la gente, no buscaban, mucha gente que empezó a amedrentar los barrios, no buscaba una protesta social, buscaba eso, amedrentar a los barrios, saquear, dañar. No queremos que... Ustedes lo tienen muy claro, muy claro. Termino con esto político, dándoles toda la gratitud. No permitamos que en el 2022 triunfen quienes de manera directa o indirecta están promoviendo esta violencia. No permitamos que Colombia sea una tercera Cuba o una segunda Venezuela. Hago ese llamado a través de Radio Sucesos de Ecuador a todos los colombianos que están en Colombia y a aquellos que residen en el extranjero y que residen en Ecuador, que ha sido un país tan hospitalario de colombianos. Gracias, expresidente Uribe. Muchas gracias y tenga buen día. A ustedes muchas gracias. Gracias a Álvaro Uribe, expresidente de Colombia. Nos comentaba sobre todo lo que está sucediendo en el país vecino. Amigos, 8:18, vamos a ir a una breve pausa y de regreso vamos a conversar sobre una evaluación de la Asamblea con Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo.